Bien, nuevamente, buenas noches. Tenemos a un gran personaje esta noche en Memorias Vivas, el maestro Carlos Nicolás Hernández. Hernández Camacho, ¿no, Carlos? Sí, Hernández Camacho. Camacho. Hasta ahora me vengo a enterar que usted es de los Camacho. Siempre lo hemos conocido como Carlos Nicolás Hernández. Poeta, cuentista, ensayista, novelista, editor de unos libros magníficos, muchos de ellos dedicados a las causas de la historia, al arte y la cultura en general. Creador, fundador de esa editorial tan emblemática nuestra, ¿no? Tres Culturas. Es una historia extraordinaria. Yo creo que nadie conoce la historia, o poca gente conoce la historia del proyecto Tres Culturas. Bienvenido, Carlos Nicolás, a esta tertulia. Usted ya sabe cómo es la vaina. Es un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, te agradezco muchísimo a Danielito, a todos los amigos de esta gran casa que realmente nos está congregando cada vez más de manera admirable. No, yo satisfecho de estar acá con ustedes, con cada uno de ustedes y contando las historias de nuestras vidas. Lo de Tres Culturas fue muy bonito porque fue la manera de pensar que el país estaba sin editoriales. Existía una editorial de un compinche mío, un hombre muy rico, que era Carlos Valencia Gelkel, un judío santanderiano, cachaco bogotano. ¿Él es el de Valencia Editores? Claro, Sí. él Ok. era Carlos Una Valencia. editorial prestigiosísima, ¿no? Claro, Carlos Valencia se dio el lujo de convocar a la intelectualidad que estaba en Bogotá y montó una empresa para nosotros. Él era un hombre dueño de medio país porque él era dueño de Papco, dueño de Tapisol. Él tenía todo el dinero del mundo y era un intelectual, eh, arquitecto. Y entonces montó la editorial en Bogotá para que todos los escritores, pintores, allá estuvo Beatriz González, Fonnaguera, Gabriela, el viejo Roda, mucha gente, pasamos por ahí. Y ahí nos hicimos, prácticamente se armó, fue una confradía donde yo publiqué ahí mi primer libro de cuentos en el año 80. Y ahí nos conocimos fue un encuentro de intelectuales muy interesante. El editor era José Yunis, un famoso psiquiatra, Sí. historiador, con quien después lo que amamos mucho, hicimos unos trabajos, hicimos un libro sobre Barranca Bermeja y el movimiento obrero, años 20. Bueno, fue una época fulgurante, con Tres Culturas, y comenzamos a hacer libros que era descubriendo lo que el país ocultaba o desconocía, o recuperando toda la bibliografía del país, concentrada en unos grupos de intelectuales como el mosaico en el siglo XIX. Entre el siglo XIX y el siglo XX, la Biblioteca Colombiana de Cultura Popular de Jorge Arroa, que era magistral. Bueno, y después nos metimos con el loco con el viejo, Samper Ortega, que publicó una colección de 100 tomos, que es la obra cumbre del siglo XX, 100 tomos sobre la cultura colombiana desde el descubrimiento de América. Eso es grosso modo el invento. Y descubrimos locos. Hay una anécdota muy bonita que descubrí, a esto dijo el pollo Chiras y la gallina Nicaragua. Pues yo creía que eso era literatura popular y no, eso era de Víctor Eduardo Caro, el hijo de Miguel Antonio. Y una vez cuando publiqué ese libro, pues sí, fue un éxito realmente en los ambientes educativos, en los colegios en Colombia, especialmente en Medellín, Bogotá, yo creo que aquí también.
Y lo curioso es que un día en la Feria del Libro en Bogotá me encuentro con la hija de Víctor Eduardo. Me dio un beso, me abrazó y se puso a llorar. Me pareció muy emocionante porque nadie sabía que eso era obra de él. Él había sido muy discreto, era un científico, un matemático puro. Nicolás, vámonos a los inicios de su vida. ¿Usted de dónde viene? ¿De dónde vienen esos Hernández y esos Camachos? ¿Sus abuelos, sus papás, a qué se dedicaban? Echemos para atrás para encontrar el momento en el que usted se convierte en el personaje que hoy todos conocemos y respetamos. Bueno, por parte de mi madre es una cultura campesina de Cite Barbosa, un pueblito colonial de Extremadura, Godo, formados en esos ambientes clericales y fundamentalistas del revólver y la religión. Eran bastante cerrados. El lado de mi padre era distinto. Mi padre es de una familia muy breve, muy poca. Él sí era un hombre muy conservador, pero muy liberal, muy abierto, y oscilaba entre la cultura de la época, que unos eran o de Laureano Gómez o de Mariano Ospina. Mariano Ospina pues tenía la generosidad de que era menos, o sea, pertenecía a la cultura de los dominicos y era menos sectario que el exacerbado comportamiento de Laureano. Y mi padre pues siempre fue un hombre de un Bolívar, Santander, un pueblillo ahí en la margen entre Vélez y Landázuri, se desvía. Ahí en ese punto de Landázuri, en el punto de ida a Bolívar y a Landázuri, existe una vereda que se llama ¿cómo es? Páramo, bueno, sí, Palo Blanco. Palo Blanco. En Palo Blanco vivía un primo hermano de mi padre que era un personaje absolutamente maravilloso que incidió mucho en mí, porque el tipo sabía 3 idiomas o 4. Opa. Él hablaba, era un campesino, pues un campesino supremamente elaborado. Campesino ilustrado. Absolutamente. Explotaba las minas de carbón, tenía servicio de medicina para los campesinos gratis. Él mismo los observaba, les daba las drogas gratis. Él hacía optometría, era un experto en orquídeas. Pues la gente importante del país que empezó a hacer orquídeas, que fue Mariano Ospina Pérez y Berta Hernández, vivían detrás de mi papá. ¿Eran vecinos? No, en Bogotá ellos lo buscaban porque era el hombre conocedor de todo lo que era el carario pon, y los campesinos de la zona, a cambio de la medicina que él les daba, ellos le traían las orquídeas, y tenía el orquidiario más grande en ese momento, yo creo que en Colombia, y los beneficiarios de eso fueron los Ospina. Ahora, por el lado de mi madre hay una cosa muy interesante, y es que a mí la pobreza de mi padre, porque se peleaban los jesuitas con los dominicos, entonces mi padre era del Partido Conservador de los Dominicos, de Duarte Alemán, y lo dejaron sin puesto. Mi padre perdió el puesto, trabajaba en la Contraloría porque antes había sido alcalde de pueblos, de varios pueblos de Santander, pero en ese tiempo trabajaba en la Contraloría y lo echaron por las divergencias esas de políticas de sus tiempos.
y me mandaron a mí a Site, al pueblo allá, donde el abuelo. Y allá yo descubrí el mundo. Descubrí que el mundo era ancho y ajeno, el contacto con la naturaleza, con los animales, con la riqueza y la pobreza, la ignorancia y muchas cosas del asombro. Y eso pues a mí me permitió esa cultura campesina, que fue un paisaje muy breve, me fue significativo para mi formación académica, porque yo vi que había dos mundos, el mundo urbano y el mundo rural, y que yo apenas medio conocía el urbano y medio conocía el rural, porque yo era un muchacho de 6 años y descubrí cosas maravillosas, como una tarde de eclipse de sol. Iba por el camino real frente a la finca del abuelo, una mujer gritando: se acabó el mundo, se acabó el mundo. Y se había acabado el mundo para esa señora, indefectiblemente se había acabado porque habían matado a John Kennedy. Opa. Y había llegado la noticia Una noticia allá. tan asombrosa para una campesina que yo considero que debía ser iletrada, pero muy sabia en descubrir que el eclipse se ligaba con la muerte de un personaje del poder en Norteamérica. Eso es muy, muy, muy curioso para mí. Una relación extraordinaria, ¿no? Estupendo, sí, yo fascinado con ese. De alguna manera se había acabado el mundo, es decir, se había desestabilizado la potencia más poderosa del planeta, ¿no? Con la muerte, eso no ocurre todos los días, que maten a un presidente de los Estados Unidos. Claro, desde luego, y me pasó otra similar en ese año. Es que parece que los eclipses se dieron todos al mismo tiempo para que yo los viviera y descubriera el mundo. Temporada de eclipses. Sí, entonces imagínate que hubo otro eclipse y entonces eran las 4 de la tarde. Yo jugaba con un toro grande. Yo era un niño de 6 años y yo llamaba al toro con manotadas de pasto y él se paraba en una piedra. Era un toro cebú hermoso, muy grande, y él se paraba para que yo me subiera. Yo me subía al toro, el toro iba y daba la vuelta por la finca y me traía. En una de esas idas de paseo en el toro, que se llamaba Pomponio, lo recuerdo como si fuera hoy, y cuando se apagó el sol, y lo único que vi fue que empezaba a apagarse el sol y que las vacas corrían a acostarse en una lomita del frente de la casa, de la finca. Claro, duró 5 minutos, yo creo. Cuando a los 5 minutos que pasó la oscuridad, yo corriendo a buscar al abuelo y al tío, que eran mis protectores ahí con los que yo vivía. Y cuando yo llegué allá, ya volvió a salir el sol y las vacas volvieron a su vida cotidiana. Eso me pareció maravilloso. Eso es puro realismo mágico, ¿no? Sí, desde luego. Montañero, campesino, santandereano. Se podría pensar que ese es el inicio de su maravillamiento con lo extraordinario, con la literatura misma, ¿no? ¿Ese es el comienzo? Yo creo que sí. Pues ha sido tan intenso eso del campo para mí ese año, fue medio de un año, pero yo ya sabía leer y sabía escribir, yo ya sabía todas esas vainas y multiplicar, pero más que todo restar. porque vivía en una pobreza del carajo. ¿Y hermanos tenía ahí? ¿Ah? ¿Hermanos? Mis hermanos todos aquí en Bucaramanga, el único vago era yo allá, feliz e indocumentado porque me enviaron para que los abuelos me consintieran y me dieran la comida que allá sobraba, mientras mi padre conseguía otra vez puesto. De eso resultó un libro que estoy terminando de escribir, que es el libro de las
insospechadas andanzas de la gallina criolla y los criollos de la independencia. O sea, cómo las gallinas criollas que yo conocí allí tienen que ver con Nariño, con las luchas de Nariño por tomar el poder en Colombia, la gallina criolla y los sancochos de gallina criolla y cómo se gesta el ajiaco santafereño desde las élites hacendatarias heredadas de la colonia, que desde la colonia comienzan a inventarse el ajiaco que hoy se nos volvió un plato universal. Ay, no. Bueno, y esa niñez entonces está llena de episodios extraordinarios para un niño, ¿no? Sí, lo impregna de unas imágenes maravillosas. Bueno, todos tenemos ese tipo de imágenes, pero así como usted las cuenta, casi que estamos escuchando un relato literario, ¿no? Construido, maravilloso, pero usted tiene esa capacidad. ¿Cuándo viene a parar a Bucaramanga? ¿O de ahí para dónde sale? No, de ahí me mandan aquí a Bucaramanga y me ponen a estudiar en una escuelita ahí al lado de donde nació como Ultrasan, la escuela Rosso Cala, recuerdo. Ahí llegué y yo ya pues sabía leer, escribir, todas esas vainas, entonces me metieron a primero y a los 8 días me subieron a segundo. Bueno, y ahí seguí. Aventajado. Después no, después me fue muy mal, porque me metieron a una escuela que se llamaba la Camacho Carreño. Opa. Era una cultura del maltrato, Sí. generosa. El único tipo que no lo maltrataba a uno era el rector, un tipo solano, me acuerdo. De resto todo le marcaban las manos con el lenguaje del dolor. Uno no sabía cómo leerse las manos después de la golpiza a las 5 de la tarde, la hora de García Lorca e Ignacio Sánchez Mejías en el toreo. Y de ahí pues me sacaron afortunadamente de ahí y me mandaron a un colegio que era peor. Me mandan al colegio de los que saben hacer cosas. Y yo no alcanzaba semejante altura al colegio salesiano. Al salesiano. Aprender a hacer colerratas en las electricidades y a raspar unas láminas de hierro que llamaban platinas. Bueno, un poco de cosas ahí absolutamente inconexas con mi universo campesino. Y entonces, pues yo no le paraba muchas bolas a eso. Y todos los días la misa de Juan Bosco. Y yo me escapaba con los muchachos grandes que también se escapaban, que después fueron los líderes de la USO, que mataron. Ah, sí. Los hermanos Durango, no se me olvida, amigos, compañeros de mi hermano, que ese sí era salesiano de tiempo completo. Y me echaron del colegio porque todos los días me castigaban. ¿Lo echaron de salesiano? Claro, todos los días el cura Verano, por ahí lo vi hace unos 10 años, ya creo que ya murió. Todos los días nos castigaban a las 5 de la tarde, esa hora maravillosa de la tragedia de Ignacio Sánchez Mejía, el torero, de Federico García Lorca. Y una tarde de esas, pasando el cura Verano, me pisó los pies y yo le pisé la madre. En cuanto le pisé la madre, salí como un bólido para mi casa y le conté a mi padre. Le dije, padre, y este es un problema que a mí me ha interesado mucho sensiblemente por la historia de Colombia. Yo le digo a mi padre, papá, me botaron del colegio. Así. Y me dijo, ¿y por qué? Le expliqué que el cura me había pisado los pies castigado. Mi padre al otro día se vino conmigo de la mano y se le presentó al rector y le dijo conmigo de la mano con una seguridad formidable, si no yo hubiera sido un guerrillero.
Sí, claro. Le dijo a los padres, le dijo a los padres escucharles la misa y voltearles la espalda. Me cogió y se fue conmigo. Y de ahí terminé felizmente matriculado como primer alumno en el Colegio Santander. No, usted del Santander. Llegué a la realidad del pensamiento libre. Lo que estaba necesitando, ¿no? Porque ya estaba iniciado. Totalmente. Sí, sí. ¿Cómo fue ese periodo en el Santander? Por aquí han pasado varios del Santander, ¿no? Con vidas extraordinarias que terminaron siendo unos personajazos, ¿no? Que se metieron en muchas cosas. Esa era el Colegio de la Libertad, básicamente, ¿no? Totalmente. En el Colegio de Santander pues entramos allá y había un ambiente de libertad. Como al tercer año de bachillerato o cuarto ya entraron las mujeres, que fue una cosa muy interesante de sensibilizarlos, de sensibilizar las relaciones sociales humanas allí internas. Y el colegio era un fervor de luchas de pensamiento, o sea, era un sitio libre para uno poderse expresar, donde había un conflicto muy fuerte para mí, antropológicamente hablando, y era el conflicto entre las familias, las sociedades cerradas, cristianas, católicas, que querían acomodar a los hijos a su necesario ombligo del mundo. Por eso habían venido todas esas rupturas de las generaciones anteriores mías, que eran todos esos muchachos helenos, el famoso Jaime Arenas, bueno, toda una serie de personajes que para uno fueron mágicos, porque ejercieron libertad de pensamiento y uno observaba esto. Y era como si empezara a abrirse el mundo en una sociedad pequeña. Pacata, que era Bucaramanga, era una sociedad muy provinciana. Realmente yo vine a entender que el mundo era hincho y ajeno cuando salí de ella. Pero el colegio fue definitivo. Nosotros allá teníamos un periódico que era una trayectoria. Yo fui subdirector de ese periódico, Horizontes. Allá trabajábamos un grupo de estudiantes y hacíamos mucha actividad intelectual. Incluso recuerdo, para terminar esa anécdota, que hicimos 2 semanas culturales. Yo en quinto y sexto bachillerato, yo era uno de los organizadores del manejo. En la del sexto hacíamos unos bailes del carajo. Reuníamos 200, 300 personas en el colegio, recogíamos dinero y hacíamos una semana cultural inolvidable. En la última recuerdo que traje todos los grupos de teatro de Bogotá y rematé, traje el Teatro Libre, que todavía no existía, sino como tenía otro nombre, a la Candelaria, un grupo que era de San Juan, el de Cúcuta, que era de San Juan, un famoso director de teatro, creo que fue esposo de Margalida Castro. Bueno, trajimos muchísima gente y el último día cerramos con Gonzalo Navas. Paulus. Invité a Paulus y Paulus llegó, acababa de morir Rosita. Paulus llegó en unas bermudas y con una rosa roja aquí, y llenamos ese patio. No le cabía al colegio una persona. Hicimos un acto impresionante. Eso fue maravilloso. Y el Pablo salió, pero como un loco ahí. Eso era una fiesta, mejor dicho. Eso fue en su época de estudiante. Sí, en sexto bachillerato, En ya sexto despidiéndome del colegio. ¿Quién más estaba allí de esta, digamos, de esta generación de grandes protagonistas de la cultura? ¿Omar Álvarez estaba ahí? Venía detrás.
Venía Armando Martínez, que ellos también salió. Ya mucho antes. Es antes. Mucho antes. Okay. Ahí era un grupo de médicos, muchos estudiantes de medicina, hoy grandes médicos. Estaba Pedro Colmenares, uno que terminó en el Ejército de Liberación. Había mucho intelectual. La mayoría de todos esos compañeros hoy en día están asociados. Es una generación que se unió. Hace poco me reuní con ellos y la mayoría, yo creo que de los 300 alumnos, 260 son profesionales o han sido profesionales, cosa que me maravilló, entre ellos demasiados médicos, eso sí, muchos médicos, y creo que entre los locos, por ahí yo, y no sé cuál otro. Terminas el bachillerato y ¿qué? ¿Qué decides? ¿Qué te pones a hacer? Desordenarme, entré a la UIS. ¿Entras a la UIS? Sí, yo entré a la UIS a estudiar, me presenté a ingeniería industrial porque era lo más afín con lo que yo pensaba. Ajá. Que tampoco era tan afín. Y pasé en metalurgia y estuve ahí un año en una vagabundería que aún no supe qué pasó, porque es como una hoja en blanco. Por ahí las luchas estudiantiles exclusivamente, pero no más. No fue nada interesante. Me fui para Bogotá. La ciudad no me entendía con la ciudad. Realmente no era el medio mío. Me fui, lo que allá. Duque Gómez había cerrado la Facultad de Ciencias Humanas. Me tocó devolverme. Llegué a la Turbay, que Álvaro Mejía me invitó. Allá con Miguel Ángel, que trabajaban con el gordo Valderrama, estaban haciendo la biblioteca. Me vine a trabajar con ellos. Me aguanté 8 meses aquí, o 9, y me puse a estudiar disque Derecho en la UNAP. Otro desastre. Se estaba buscando usted, estaba… Sí, ubicándome, pero no entendía y le di, entonces… No se acomodaba. No, yo con un promedio, con otro amigo mío que tienes que conocer, Carlos Barriga, los dos nos hicimos la misma locura, las mismas travesías, porque veníamos del grupo Salamea, que habíamos montado atrás, y nos pusimos a estudiar esa vaina y todo era 4,5 y 4,8, y yo le dije, esta vaina es sospechosa, hermano. Y le dije a Armando Herrera, dije, Armando, yo esta joda no me la mamo. Yo no me he ganado esto. Ustedes me ponen aquí muchas notas y esa vaina a mí no me la soporto. Me voy para Bogotá. Me dijo, hermano, le hago una despedida, y nos despidió. Nos fuimos para la Universidad Nacional. Yo a estudiar filosofía, Carlos Barriga a estudiar antropología. Y ahí comenzó otra historia de nuestras vidas, ya en otros ámbitos. Lo estaba esperando a la Nacional. Desde luego. Es que del Santander no tenía que ir a la Nacional. Era inevitable. Inevitable, sí. Sí. Usted se estaba resistiendo al destino. ¿Cómo fue esa vida en la Nacho? Yo creo que es lo más interesante que me ha pasado en la vida. Sí. Porque logré un universo académico formidable y un movimiento, o sea, la intelectualidad con la que me tropecé en la universidad era de muy alto nivel. O sea, era lo mejor de este país que yo tocaba. Yo me relacioné con todo lo mejor de este país. En la universidad, desde mis profesores, en arte Germán Rubiano Caballero, que era mi amigo, en el conservatorio, el director del conservatorio, muy amigo mío, de música, Raúl Mojica, a quien traje aquí a la UI, Raúl Mojica Mesa, y armamos muchos equipos, muchos filósofos allá y antropólogos con quienes nos reuníamos. O sea, era un ambiente realmente distinto, muy académico, muy político. Se luchaba en la actividad política de confrontación del país, lo cual es sano. Era una manera de confrontarnos con el país, de pensar un país diferente,
unas generaciones de ruptura diferentes, que teníamos una concepción de la familia distinta. Es decir, esa generación de los 70 es una generación de transformación mental de la cultura colombiana y latinoamericana, indudablemente, que tiene que ver con los efectos europeos de Francia, los movimientos norteamericanos. Es decir, eran cambios sustantivos y la universidad daba para todo, daba para el conocimiento y daba para hacer política y pensar el país y hacer mucha literatura. Ya hicimos mucho trabajo, arriesgábamos la vida también. Allá se hicieron muchas locuras de arriesgar la vida por investigar, no por la guerra, que era lo distinto. A mí casi me matan yéndome a investigar por allá, a hacer antropología en el Tolima. Ya estuve en una época, pues me fui. No sé, cuento brevemente esto, pero yo estaba en ese momento con el MOIR y le dije a un amigo del MOIR que estaba en Espinal, un muchacho pues muy rico, un hombre en el MOIR había gente de mucha economía. Este era un hombre del Pasto y me fui a Espinal, lo busqué y le dije voy para la vereda Balsillas de Collaima a buscar la familia de esta mujer, a investigar la parte indígena, porque le mataron el marido. Claro, yo llegué allá y el ambiente era pues hostil y tenso. De los muchachos que me recibieron, me recibieron. Allá estuve en la casa de ellos esa noche, me llevaron, me dieron algo de comer y me dijeron vamos a dar una vuelta porque va a dormir. No, me hicieron primero una especie de juicio, consejo de guerra. Y en esa época estaba toda la izquierda colombiana en un mismo grupo, que era la UNO. O sea, estaban todos los partidos de izquierda de Colombia por primera vez unidos con un candidato que era el viejo. ¿La UNO, la Unión Nacional Obrera? No, ¿sí? No, no, antes, la UP es reciente. Era una organización donde estaban todos los partidos de izquierda, Sí. incluidos los del EPL, que era donde yo estaba, allá en el Tolima. Inclusive el candidato era José Jaramillo Giraldo, profesor amigo mío, marido de Solita, y él era el papá de mi profesor de Hegel y Marx, de Rubén Jaramillo. Bueno, lo cierto es que me defendí ahí frente a ellos. Yo estaba en un consejo de guerra y pensé que estábamos en una charla. Y me dijeron, bueno, nos vamos a dar una vuelta y lloviznaba, ya empezaba la llovizna y la llovizna crecía y dándome una vuelta y yo cegatón y con gafas, pues cuando comienza a llover muy duro y yo veo una arenita así suave y pum, meto el pie y me llegó hasta aquí, hasta el pecho, el agua, y dimos la vuelta y ya llegamos a un sitio donde me dijeron esta es su pieza para que duerma. Entonces pues yo me metí a la pieza muy cansado y me acosté en el suelo, no había camas, era barro pisado. Me acosté ahí y lo que no sabía es que a las 5 de la mañana o 5:30 me despertó una orinada y yo dije yo no salgo, toqué a la puerta, prevenido, y se vino un tipo de estos de la noche de las charlas y me abrió, un hombre de chivera joven, y después me dijo, tomando tinto, me dijo, estaba esperándolo detrás de esta mata de café, porque la misión era que si usted abría y se volaba, lo mataba. Ópale. Y después nos convertimos en buenos amigos, hasta le rehice el matrimonio que lo tenía
Tremenda prueba. Sí, sí, eso fue una cosa pues muy... ¿Y cómo se sale de ese? Pero perdona, lo Dale. curioso es que todo el rodeo que me hicieron es para llegar al mismo sitio, a la misma casa, y yo no supe. Yo llegué a la misma casa de donde partimos después de media hora Para de desorientar. rodeo, para despistarme. Claro, porque no. Una trampa. Una trampa. Sí. ¿Y cómo salió de ese escenario donde su vida habría cogido, digamos, un rumbo completamente distinto al que tomó? ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo se mete ya en el mundo de la cultura? Y este camino que ha trasegado usted alrededor de la literatura y de los libros. Sí, nosotros allá que habíamos hecho un experimento acá con la revista El Gran Burundún Burundá, Sí, de Salamea. el grupo Salamea, pues yo en Bogotá seguía colaborando con el grupo y pues yo era el que terminé haciendo las revistas Ah, sí. y el libro, a los libros que publicamos, es muy poco. Y pues yo era el que gestaba ya la cosa y era muy chistoso porque se me apareció pues yo tenía mis relaciones allí con la gente del MOIR y conocí a una mujer muy rica, judía, cuyo hijo era niño rico de los Andes, que también participaba en los movimientos estudiantiles. Esa mujer era la hija de los dueños de Millonarios, de Lola y Simón Guberec. Y esa mujer yo le llevaba cuadros de aquí de los pintores santanderianos y ella me daba la plata por cada cuadro que le entregaba. Ella tenía su colección de cuadros de pintores latinoamericanos era muy grande. La casa de ella era una cuadra y tenía arte latinoamericano y ella me compraba de todos. De aquí, de muchos de los de acá, yo llevé obras que nos dieron al grupo, los pintores, y de eso financiábamos. Después me metí en Teorema, que era una revista más arte y cultura, que era más bogotana, y ahí pues comenzamos a hacer también actividad literaria y fue cuando me encontré con Carlos Valencia y comencé el trabajo ya editorial ligado a la investigación en literatura y en historia, que eran mis temas y que quería volver los libros. Entonces ahí fue cuando pues se hizo mucho trabajo de investigación y surgieron muchísimos libros en esa época inicial y después ya me metí en otras locuras más ambiciosas y más irresponsables. ¿El paso por la Biblioteca Nacional es antes o después de esa etapa? La Biblioteca Nacional yo llegué por la misma razón, o sea, como la relación con Carlos Valencia era o sea, terminé acercándome mucho a Carlos Valencia y con Carlos Valencia a Yunis. Entonces Carlos Valencia pues era cuñado de Barco, de Virgilio. Entonces yo ya me había ido, yo estaba aburrido en Colombia, ese era el año 86. Yo me había ido para España. Dije, voy a trabajar en proyectos aquí literarios y editoriales en España. Estaba ya en España cuando me encontré con un amigo, Ibar Dacol, un escritor para niños de acá. Y lo encontré ahí en el Rastro un domingo y me dijo, hola, nombraron allá están sus amigos en Bogotá, y le dije, yo aquí mamando gallo en Madrid, viviendo de la vida fresca. Y entonces pues llamé a Jairo Aníbal, que lo había nombrado subdirector. ¿Quién? A Jairo Aníbal Niño. Sí. Entonces llamé a Jairo Aníbal al otro día y me dijo, hermano, no, aquí estamos ya con Carlos Valencia. Me dijo, llámeme mañana y se lo paso.
Pues yo lo llamé, inmediatamente me dijo, no, lo espero el viernes. Le dijo, pero tampoco, Carlos, yo no puedo llegar el viernes a Colombia, es imposible. Y yo estoy aquí en España y tengo que organizarme y salir. Tiene que aclimatarse además. Claro, y yo no tenía un hijo de madre peso, entonces voy a contar la anécdota final, que es real y fabulosa y fantástica, porque a mí siempre así como me han perseguido los libros, siempre he descubierto cosas maravillosas a través de la vida en los lugares más insospechados, más inéditos. Pero allí pues yo estaba y dije, ¿y ahora cómo me voy? No tengo plata para devolverme para el pasaje. Y este hombre era así, era el típico judío. Es ya, Carlos Nicolás, es ya que lo espero. No, pues, le llamé a un amigo veterinario de aquí de Santander, cuñado de los Aguat, de Aguachica, de Alonso y del otro, los Aguat, los famosos Aguat de Aguachica, los ganaderos librepensadores. Y nos reunimos una noche del 24 de diciembre en una casa ahí en puro centro de Madrid, ahí en la Gran Vía. Nos reunimos ahí y me dije, bueno, empezamos a tomar vino en una fiesta de Navidad. Cuando me dice el amigo, le dije, hermano, necesito plata para irme para Colombia porque me llamaron, voy a trabajar con el ministerio no, era Colcultura, que todavía no era ministerio, y me dijo, hermano, espéreme, eso no se preocupe, sigámonos tomando vino y comamos quesitos. Y llegó otro amigo de él, me lo presentó un profesor de la Universidad de Antioquia, también estaba exiliado. El hombre estaba en exilio. Y ahí, charlando muy amenamente, llegaron otras 2 o 3 personas, me las presentaron y me dijeron, a las 12 de la noche, bueno, va a venir otro amigo. Y efectivamente a las 12 llegó en su carro y ellos salieron y le dijeron que ahí estaba yo, que era una persona distinta a ellos, pero que era de absoluta confianza de quien era el dueño de casa, el veterinario de aquí, esposo de una bibliotecóloga de la UIS, directora de bibliotecología de la UIS en ese entonces. Gladys se llamaba o se llama, no sé. Y cuando llegó el señor, un flaco alto, un muchacho joven, y comenzamos a hablar de muchísimas cosas, y para concluir la escena, después de tanto vino y tanto queso, le conté el cuento, porque este ya le había informado de que necesitaba irme para Colombia porque me habían nombrado en la vaina de cultura, tenía que estar aquí. Entonces me dijo, no, yo le presto la plata. Entonces me dijo, ¿cuánto necesita? Le dije, no, pues vale, por decir, $500. Entonces sacó los $500 y me dijo, ¿y se demora cuánto? Le dije, no, 8 días. No, y tenga $200 para que la pase aquí al final. Pero bueno, y no, de pronto necesita más, me dio $300 más, me dio como $1,000 esa noche. Y me dijo, bueno, entonces, pero me hace un favor, necesito enviarle $5,000 a mi mamá. Y dije, no, yo se los llevo. Y hoy tome los $300 para llevárselos a Palmira. Yo le doy los teléfonos, las indicaciones, y va a Palmira en avión y le lleva la plata a ella, a mi mamá. Y listo. Bueno, el cuento es que así fue, me dio la plata, yo me vine con ese dinero, a los 8 días pues conseguí un ticket y me vine. Nunca se me hizo a mí raro traer como $7,000 en el bolsillo, para mí eso no significaba nada, ningún problema. El cuento es que llegué acá y los dineros que tenía que entregar en Palmira, yo estaba muy ocupado ya en mis cosas,
y le dije a un amigo que iba de luna de miel para Cali, dije, hermano, lléveme esa plata a tal señora. Era el director del Guiño del Guiñol, del Teatro de Títeres, Sí, del grupo de esos compañeros míos de sí. Bogotá, que éramos pues muy amigos. Y yo le di la plata como que nada, y él fue y la entregó. Eso era una cosa muy curiosa, la irresponsabilidad de uno, porque yo estaba muy ocupado en mi actividad académica. Y nunca pasó nada. Y lo que supe después, claro, es que los amigos con quienes me habían dado todo ese dinero ellos eran del M19, eran puros de la Universidad de Antioquia, profesores, más que todo, eran como 4, y el de la UIS que era agrónomo. Esa es la historia de por qué llegué a verme con Carlos Valencia nuevamente y a hacer todo lo que se hizo en pro de la cultura, que hicimos mucha locura en Colombia, y yo participé en cosas muy riesgosas y muy buenas. Incluso aquí en Santander, Boyacá, hice cosas maravillosas con bibliotecas públicas. Uno manejaba plata y no sé, para mí era una felicidad llevar la plata, no ver que se quedaba por el camino, jamás. Eso no existía para uno. ¿El cargo que tenía en Colcultura cuál era? Yo era coordinador de proyectos regionales de 3 departamentos y Bogotá. ¿Entre ellos Santander? Santander, Cúcuta, San Andrés. En ese momento se estaba montando la biblioteca Turbay o ya se había montado. En ese momento ya estaba, ¿Ya estaban dando? claro. Inclusive nosotros estuvimos aquí con Carlos. Carlos le dio plata a la biblioteca y estuvimos en la inauguración con el señor Turbay, que no cabía del hipo de lo borracho que estaba esa noche, esa tarde. Y después me lo encontré en el Club del Comercio y seguía igual de borracho y con el mismo hipo. El presidente Turbay, ¿no? Esa es la imagen que tengo de Julio Sí, César. cuando yo fui director de la biblioteca, Valderrama, Jorge Valderrama, que es el fundador, uno de los fundadores de la biblioteca, me contó la anécdota de Turbay en la inauguración del edificio. Inauguraron el edificio sin haberlo terminado. Y el único baño que había era el de la oficina del director. Y entonces a Turbay le entró la miada en el sótano, lo que hoy es el depósito de Sí, libros, claro. pero eso no estaba todavía terminado, no había baldosa, no había nada. Y entonces me contó Jorge que le había dicho al presidente que subiera, que en la oficina había un baño. Y dijo, no, ya no llego. Y se orinó. Inauguró el depósito de libros con una mía el presidente Turbay. Eso es cierto, como lo recuerdo como si fuera hoy. Estábamos ahí, él en una poltrona bebiendo whisky después del discurso que echó. Y sí, eso era un personaje chistosísimo. Y toda esta gestión del Biblojib y el Bibliobús, esas cosas que venían de parte de Colcultura, ¿usted fue artícipe de eso? No, No, ya no estaba. no, yo estuve más que todo allí. Después, yo estuve muy brevemente, fue en el Plan Nacional de Rehabilitación, mandando todos los amigos míos a que los mataran allá en esos sitios de irresponsable, mandando a los Libélula Dorada, a los Sí. Guiño del Guiñol, teatreros del Teatro Libre de Bogotá, a dictar charlas y seminarios en los pueblos de Colombia del Plan Nacional de Rehabilitación, toda la zona roja. Yo no sé, afortunadamente, gracias a Dios y a los benditos demonios, a nadie le pasó nada. Después nosotros, Carlos Valencia dijo, no, Carlos Nicolás y Jairo Aníbal no sirven para esta vaina. Ellos son escritores y van en una actividad más académica. ¿Para qué nos ponemos a joder con ellos Claro. aquí de trote, que troten otros? Y nos dijo, se van para la Biblioteca Nacional los dos. Entonces nos mandó para la biblioteca, a él de director y a mí de asistente, y nos dedicamos a descubrir otro mundo, el mundo incógnito de los libros de la Biblioteca Nacional, donde me llevé demasiadas sorpresas que aún hoy en día las reconoce
el país de la cultura, por tanto incunable, tanta cosa que descubrí en esa biblioteca que pasaba por desapercibida para la cultura del país. El ratón, ¿Ah? el ratón en la casa del queso. Exactamente. En unas condiciones muy locas porque debo decir, por lo menos descubrí un libro que, imagínense, la edición Príncipe de la Madrid de Gaula la descubro en un sitio donde yo me enfermaba por mi rinitis, donde estaban los libros abandonados, y entre los libros abandonados de la biblioteca descubro semejante joya, que después un amigo mío académico hizo un estudio sobre todo ese trabajo, que era realmente un incunable de la biblioteca, y se publicó con Carlos José Reyes. Se hizo una edición y él hizo un trabajo académico muy importante. El amigo Hernando Cabarcas, un medievalista español, compañero mío de época. ¿No se cruzó en ese tiempo con Gonzalo España? ¿No estaba Gonzalo ahí No, auscultando los archivos de la biblioteca? no, con Gonzalo me conocí fue porque me lo presentó. Él quería publicar unos libros que empezaba a escribir de historia, de historias con base, historias literarias con base en la cultura colonial. Era un tríptico que yo le publiqué, porque no se lo han querido publicar, no sé, él hizo vueltas y nadie le paró bolas, yo le paré bolas y yo lo hice. En conjunto con él, le dije, bueno, ponga la mitad del dinero y yo pongo la mitad porque yo no tengo plata, pero yo lo hago. Y yo hice los 3 libros con los que él empezó a hacer libros, a sus ejercicios ya literarios publicados. Al tiempo que está en Colcultura, ¿está con la editorial? Sí, Es al simultáneo. sí, yo estaba en simultáneo porque yo venía de atrás, o sea, yo venía ya haciendo los libros de los temas que en Colombia no se publicaban. Ese era mi arista. O sea, yo venía publicando el teatro colombiano contemporáneo, los títeres, todos los cuentos colombianos, grandes cuentos colombianos desconocidos, recuperando todas las editoriales del pasado, Iqueima, San Pedro Ortega, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, el Mosaico. Todo esto yo lo venía trabajando y pues yo publicaba esto. Ese era mi espacio. Y yo seguí en la biblioteca, y en el instituto en paralelo. Pero ya después llegué a la biblioteca, en la biblioteca salió Jairo Aníbal, quedó otro amigo mío y me dijo, no se vaya. Era mi director de tesis, Rubén Sierra Mejía. Con él éramos supremamente amigos, apreciaba mucho mi trabajo. Y entonces me dijo, no se vaya, pero yo dije, o me quedé 3 o 4 meses allí, o me quedo o monto la editorial a fondo. Y yo monté la editorial a fondo hasta que al fondo, me quebré. Pero cuando estaba quebrándome, yo yo ya había hecho mis viajes a ferias internacionales, yo había ya sido invitado por Colombia a Frankfurt, a Bolonia, y esta última vez me la jugué y dije, me voy como expositor. Yo tenía ya pues un fondo, no muy grande, pero ya eran como unos 30, 40 títulos, y me fui para la Feria de Guadalajara. Allá tuve stand al lado de Benjamín Villegas, bueno, todos estábamos apenas iniciando. Fue la época en que mataron a Colosio, el candidato presidencial famoso en México.
Y me encontré con un tipo que era el de Panamá. Me encontré con un amigo mío. Y claro, un hombre de libros que apreciaba mi trabajo. Él vivía en Costa Rica y me dijo: venga, le presento a un tipo que te quiere conocer. El tipo que me quería conocer era Federico Ruiz, el de Panamericana, el dueño. Entonces, pues bueno, grosso modo me dijo: no, ¿qué va a hacer esta noche? Le dije: no, pues esperar que la noche llegue por ahora. Entonces me dijo: déjala, ¿por qué no vamos a comer los tres? Le dije: bueno. Entonces me dijo: lo invito a la Puerta del Sol a comer, vamos a comer. Y allá estuvimos comiendo. Me dijo: yo quiero ser socio suyo. Entonces le dije: bueno, pero no, yo quiero ser socio de la editorial. Bueno, quedamos en que le interesaba muchísimo el trabajo mío y que íbamos a hacer más cosas. Y recuerdo que esa noche me dijo: no, y bueno, hagamos el negocio ya. Dije: pero ¿cómo es el negocio? Me dijo: no, yo voy con la mitad más uno de su empresa. ¿Y cuánto quiere en plata? Le dije: no, pues me acuerdo que le dije: bueno, 20 millones. Dijo: no, listo. Eso fue así, eso me parecía un chiste. Me dijo: no, listo. Bueno, ¿y qué vas a hacer estos días? Le dije: no, yo me voy a quedar una semana por acá, voy a Tlaquepaque, a otros sitios por acá, a Vallarta. Voy a estar una semana acá. Y me dijo: pero entonces deben necesitar plata. Me dijo: no, oye, no, le presto $2,000. Dije: no necesito $2,000. Me dijo: bueno, entonces si necesita me avisa. Esa fue la historia. Yo llegué a Bogotá, nos hicimos socios, le monté la empresa, que esa empresa pues era un desastre. Era una empresa absolutamente de libros mal hechos, sin proyecto editorial, libros que llamamos libros universales, que eran hechos, impresos con todo el descuido del mundo. Encontré un Quijote, el Quijote de ellos, que tenía doble capítulo, el mismo capítulo que estaba en el primer tomo, estaba en el segundo, y unos 400 errores que pude verificar. Bueno, lo que hice fue inducirlos a meterse en el movimiento moderno que habíamos hecho con Carlos Valencia, con autores vivos. Y ahí arrancó realmente a fondo la empresa Panamericana Editorial, que tenía ya una impresora muy grande, que también estaba en crisis muy fuerte. Yo pues viví cosas muy simpáticas con el personaje de contar. Cosas pues privadas, porque yo me reunía con el tipo, que era un tipo sin formación académica de nada, pero con una visión de olfato de perro absolutamente mágica. A los negocios. Un hombre muy lúcido para hacer negocios, siempre iba adelante en todo. A mí me invitaba, para un ejemplo, a tomar un whisky, me mandaba uno de los carros para que me recogieran los sábados a tomar whisky con él en el apartamento ahí en la empresa. Y mientras estábamos tomando el whisky, él iba al baño, pero él se iba con una libreta y anotaba las cosas que hablábamos de los libros. O sea, era asombroso ver al tipo, de cómo manejaba las informaciones y cómo veía utilizar al máximo, potenciar el uso de mi visión de los libros. Ahí Tres Culturas desapareció. Ahí desaparece porque yo dije: no, yo ya termino. Aquí terminó el ciclo, él terminó absorbiendo la editorial. Okay. Él terminó y yo terminé haciéndole la editorial a él, y en ese momento comenzaron a quebrarse editoriales muy lindas como Áncora, sí, que era de mi gran amiga y mi gran amigo, famosos además, Patricia Hoher y Felipe Escobar.
eran gente muy culta. ¿Estos libros de colecciones históricas, esas las hizo con Tres Culturas o con Panamericana? No, esa es otra etapa mía. Entonces Son maravillosas. yo terminé y me separé de Panamericana y dije, ¿y ahora qué? Entonces pues seguí escribiendo libros. Yo había hecho al tiempo que estaba con Panamericana, yo estaba fuerte. Yo estaba en un proyecto muy grande que duró 6 años con Colciencias. Un proyecto que dirigíamos con Hernán Jaramillo Salazar y antes con Clemente Forero, el hijo de May Forero Nugués, que también fue subdirector de Colciencias y con quien empezamos, y director de Planeación Nacional, con quienes empezamos. Y con Hernán Jaramillo y el doctor Chaparro, que era el director, arrancamos el proyecto en grande. Hicimos 24 títulos de científicos colombianos y extranjeros, con un trabajo de investigación, con escritores colombianos que seleccionamos. Ahí estaba Gonzalo, sí, y muchos escritores de acá, de Santander estaba Yolanda Reyes, bueno, y varios escritores de Colombia, Germán Espinosa, mucha gente. Sí, la serie de científicos. Hicimos con ellos los trabajos sobre científicos colombianos y el trabajo mío pues era editorial y de todo el soporte de investigación visual. Hicimos más de 3.000 imágenes en esos libros, todo de estudios pues tan maravillosos que haciendo el libro de Mauricio Obregón, fundador de la Universidad de los Andes, haciendo el libro del Viejo con Yolanda Reyes, descubrí todo el fondo. Hicimos el libro, no era sobre Mauricio, era sobre Manuel Ancísar, el fundador de la Universidad Nacional. Y encontré el archivo de Manuel Ancísar, todo completico, en la casa en Tenjo, en una finca de la familia Samper Zorro. Ellos familiares Samper Zorro no, Ancísar Zorro. Ellos tenían todos los 2 baúles de todo el material del famoso Manuel Ancísar, primer rector de la Universidad Nacional de Colombia, primer secretario de la Comisión Coreográfica de CODACI durante 2 años, autor de las memorias de Aleph, en 2 tomos. Y claro, eso después de semejante valioso material que había, pues enteré a la Universidad Nacional y la Universidad Nacional terminó al cabo de 1 o 2 años recibiendo todo ese valioso material que es la historia de la fundación de la Universidad Nacional a través de Manuel Ancísar, el cubano, y del presidente de aquel entonces, del radicalismo. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Hablar un poco de los libros? De ahí fue la Biblioteca Colombiana de Historia. Sí. Son 12 tomos. O sea, yo seguí con esa inquietud de hacer libros, bibliotecas de gran bloque de pensamiento colombiano. Entonces ahí reuní historiadores, amigos, escritores, antropólogos, y también trabajé mucho libros inéditos de la historia del país. Sí. Incluí un libro de Pombo sobre la batalla de Ayacucho que publiqué por primera vez en Colombia. Y lo mismo que publicamos el libro de Caldas y de Joaquín Camacho, el pamplonés, sobre los 30 días de la independencia. Y mucho trabajo hicimos de investigación y con autores, con Enrique Santos Molano, que en paz descanse, mi amigo del alma. También hicimos el libro de Nariño. Se hicieron muchos libros. Bolívar, Nariño. Bolívar se hizo con base en la edición del maestro de Simón Latino. Mutis. Hicimos Mutis, yo escribí Codazzi
Y bueno, hicimos muchísimos libros. Y saqué el libro del abanderado, que era el abanderado de Nariño, el primer artista latinoamericano que registra las guerras de independencia. Galán también hiciste. Hicimos a Galán, con Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel Pérez. Se hizo un trabajo muy grande, la expedición botánica, una edición muy bella de un tipo del Zapatoca, que ya había hecho la edición anterior muy dedicada, la había hecho Carvajal en Cali, y yo me atreví a hacer la mía ilustrada. Ya haces un libro sobre los billetes, ¿no? Y se hizo el libro de los billetes, que fue uno de los libros que marcó, porque como que ese es el problema también de las necesidades. Todos los niños pedían el libro de los billetes y se me agotaba muy rápido. Y yo sin plata y hacía las 1000 malabares para publicar el libro, que aún lo siguen buscando, es increíble. Es un libro que escribimos con varios amigos, Celso Román, Jairo Aníbal Niño, Carolina Mayorga, estaba yo obviamente, estaba, bueno, Germán Telles también lo incluí, y contando la historia de los billetes a través de los personajes que aparecen en los billetes, que la gente los ignora. Y eso fue maravilloso porque los niños aprenden y la gente en general pues descubre lo que la enjundia, la sensibilidad, la sensualidad interior de lo que son imágenes solamente de calculadora. Allí comienzan a descubrir otros mundos de los personajes. Este seriado, usted hace un seriado para educación, ¿cierto? Sobre historia, a raíz de lo que pasó con Gaviria. Eso creo que fue el crimen más grande de Gaviria, fue haber quitado la cátedra de historia en el sistema educativo, ¿no? O sea, anula la cátedra de historia y luego se recupera, y usted escribe o hace una colección para educación secundaria sobre la historia de Colombia, ¿cierto? Sí, esa colección sigue vigente, realmente sigue vigente, se sigue vendiendo a nivel institucional, porque yo vendo es como para gobernaciones, alcaldías, instituciones así en grande, dado que yo no tengo infraestructura para la actividad, pero ha sido de gran efecto a nivel de la institución y a nivel de la cultura del país, desde luego, porque yo llegué un día acá a un almuerzo con alguien, una muchacha dedicada a actividades turísticas, y yo estaba hablando del tema y me dijo: ah, sí, Luis Carlos Galán, qué bien. Yo estaba hablando de Galán, el comunero. Y ella: ay, sí, Luis Carlos, qué bien. No tenía ni la menor idea. Pero ahora sigo en esa misma corriente y tengo una colección nueva, es así totalmente de autoría mía y ediciones mías, que es de libros básicamente de cultura, de lo que yo llamo de la vida ecoambiental de Colombia. Me dediqué mucho a esos temas, viendo la gran discusión que hay entre el país andino y el país caribe y el país costeño del Pacífico. Yo hice un libro sobre los corales para los jóvenes y niños, porque la gente no sabía qué era un coral ni qué era un manglar. Entonces me puse a trabajar el tema y trabajé con centros de investigaciones, que es muy interesante. O sea, la literatura siempre se liga con la vida y se liga con la investigación. Con la vida, las instancias vitales, y con la investigación, las profundidades. Yo no conocía el mar, pero me fui a reunirme con el Instituto de Investigaciones Costeras y Marinas, todos los biólogos en Santa Marta que trabajan en las costas colombianas, y con ellos aprendí.
y otro libro dice sobre las aves migratorias. Entonces también me fui a los parques nacionales, pues de Ciénaga Grande y el de Palomino y el de ahí en Barranquilla también. Es decir, comencé ese contacto, trabajé, hice un libro, dentro de estos libros también hice uno sobre los pensamientos del agua, mi defensa del agua, cómo el agua piensa y cómo los pensamientos del agua se expresan en la vida de un país, de sus regiones, sus diversidades, sus maravillas, sus caños cristales, sus ciénagas, etcétera. Entonces era pues otra manera de, yo he venido acercándome. Y el penúltimo libro que tengo de ese tema, del que sí me gustaría en 2 minutos leerles el final del libro, es una página, es el de Santurbán, Vetas de Agua, que es un libro poético también de unos 10 años de investigación. Previo a él hay 2 más escritos, desde pensando en la colonia, en el sabio Mutis cuando vino a Vetas, a la zona de Suratá, la montuosa alta y baja, y ahí hice un recorrido poético del cual sí, para despedirme esta noche deseo leerles, claro, por supuesto, el pequeño fragmento de ese libro penúltimo, porque el otro que viene es el de la gallina criolla, es los pensamientos del páramo, cómo piensan los páramos. ¿Y el libro de los por qué? ¿Por qué lo hizo? El libro de los por qué, ese es un libro también muy interesante de esa misma colección. Qué curioso, sí. Que es lo que yo siempre busco, la manera de entendernos en por qué piensan los niños y en qué piensan y cómo no podemos adecuar su pensamiento al nuestro, sino entender su pensamiento, su magia. Es decir, si el niño se inventó un venado con alas, un coliblanco venado con alas, él tiene sus razones para el invento. Lo que hay que dejar es que vuele ese venado en la imaginación del niño y no que yo lo castre. Esa es un poco la idea que yo traté y que pienso seguir haciéndola en otros campos también, con temas de la ciencia y problemas de la existencia que los niños se plantean como los adultos, el tema de Dios, el tema de la existencia, el tema de los juegos, el tema de lo serio, lo inserio, etcétera. Bueno, pues terminemos con ese texto de Santurbán. ¿Dónde está? Claro. Para darle el paso al público para que interactúe también con el invitado. Y cerramos esta tertulia maravillosa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Y primero que todo, expresar mi admiración por este proyecto, lo significativo que es no para nosotros, sino para las futuras generaciones que puedan mirar a estos personajes de Santander que han pensado o se han expresado en las diversas formas del arte, la ciencia, la cultura, tanto en universos cerrados como en universos abiertos. Estas fotografías son del gran amigo, muy gran amigo, Olger López. Ah, claro. Uno de los grandes fotógrafos de Santander. Tengo que traer a Olger aquí a este lugar. Ya vino Freddy Barbosa, ya vino Mauricio Laya. Y Olger tiene que pasar por acá también. Este año lo traemos. Estupendo, me parece muy bien. Pensamiento del páramo. He vivido mi vida en la eternidad del tiempo, redimiendo soledades.
¿Por qué la oveja nube no me mira a los ojos como yo la miro? Me pregunto y aún no acierto la respuesta. Nunca levanta la cabeza, siempre vive ocupada en rumiar recuerdos, quizás recordando la sonrisa bonachona del abuelo Juan. Soy roca ígnea, volcánica de huesos milenarios. Los bosques de neblina caminan sobre mis costillares de ruda roca sin lastimarse. Bajo mis pies, bordeando las lagunas, los bosques de Frailejón, Conglomeratus y Espeletia también caminan. Camina el agua de gota en gota tejiendo hilos, formando cojines de agua, humedales y quebradas, hasta su encuentro con la laguna verde esmeralda que nunca calma la sed bajo el asedio áspero de mi piel de roca. Juan Páramo me ha enseñado que las truchas arcoíris no podrían vivir sin la eterna sed de las lagunas. El agua, en su sabiduría, piensa y traza sus caminos. El cóndor planea en vuelo majestuoso bajo el impulso de las corrientes de aire y en su planear otea mis pensamientos. Gotas de rocío resbalan por las tornasoladas alas del colibrí paramuno en vuelo estacionario. Pico de almíbar en flor del bichachado. Soy el páramo de Santurbán desde las cumbres más altas hasta los abismales precipicios del piedemonte. Mi trabajo incesante lo realizo en el gran taller de los oficios con el agua. El agua trazó sobre mi cuerpo todos los caminitos de agua, pero yo soy el agua, soy el páramo de Santurbán. Bien. Muchas gracias por eso y por todo, por toda su obra, Carlos Nicolás. Realmente nos has enriquecido con tu trabajo, con tu vida, a todos los santanderianos, y te agradecemos por ello. Damos paso al público para que interactúe con nuestro invitado, le pregunte lo que quiera, le diga lo que quiera. Este espacio me parece muy lindo, este momento. Felicitaciones por la charla, muy interesante. La vida de Carlos Nicolás es verdaderamente trascendental para Santander. Y yo voy a hacer una pregunta ahí como muy inicial de lo que nos contó sobre lo del MOIR. Hubo una época en que casi que fue el futuro de la Carrace del MOIR, cuando se declararon los descalzos, que eso se nombra en un libro, no teníamos sino el día y la noche, en donde aparecen pues casi la historia, casi, no sé, sí, como final del MOIR. Y lo que usted me contó ahí me hizo acordar de eso. ¿Tiene que ver? Los descalzos. Primero de todo, Rafael, mi saludo. Aún tengo ciertas imágenes tuyas ligeras de la Universidad Nacional. En nuestra época con Antanas Mocus. Aún te recuerdo por allá. Sí, este libro es un libro muy bien escrito de Leonel Giraldo, exdirector editorial de Planeta, gran amigo mío. Es un libro exquisito como lectura. No, yo con lo de los descalzos nunca me interesé. Yo creo que lo único que quería descalzar era mi pensamiento para tener por la avidez que suscitaba en mí el contacto con lo mejor de la intelectualidad del país. Yo siempre, yo no tuve tiempo ni me llamó la atención irme de acá.
salvo el episodio del Tolima, que fue circunstancial. Pero no, yo estaba focalizado en la Universidad Nacional, que era realmente el centro del pensamiento de la época. Algo los Andes, pero la Nacional era el peso mayor y yo ahí pues me mantuve. Nunca dejé la universidad por ninguna razón. Sí, admiré a los locos esos que se fueron, algunos, incluido el hijo de Elía, pobre Santiago. Imagínate un muchachito de los más ricos de este país, de los Galinsky, no, ¿sí? Ganitsky, Lía de Ganitsky. Imagínense, un Ganitsky estaba por allá en Tamalameque y en el banco haciendo la revolución. Eso es muy berraco, un tipo bogotano, cachaco, que no tiene nada que ver con ese mundo. Claro, él sufría mucho y Lía, que era la que lo consentía, la mamá, pues peor. Pero pienso que esa fue una época pues muy, muy curiosa y muy interesante para el país, porque había necesidad de conocerlo. Nosotros, Colombia era un país de rupturas familiares, estábamos rompiendo con las generaciones familiares de los 60, entonces los muchachos estábamos abiertos a nuevas expectativas políticas independientes de los partidos políticos tradicionales. Eso es un hecho, a todos nos tocó, a toda esa generación nos tocó, pero muchos de ellos pues se fueron y se sacrificaron. Yo pienso que lo poético es los que se vinieron y siguieron haciendo cosas por distintas razones en el país. Hay gente maravillosa en Colombia escribiendo literatura, de los mismos que estuvieron por allá sacrificándose y cambiaron de rumbo, porque ese no era el país, como el país de las armas tampoco es el país que nos interesa a nosotros. Hola, muy buenas noches, Carlos Nicolás. Muchísimo gusto en haberte escuchado. Soy Sandra Cuesta, mucho gusto. Y bueno, quería primero felicitar esa palabra tuya, esa palabra que nos ha llevado como tejiendo tantas memorias, tantos países, pudiésemos decir, en uno solo, y que te ha llevado pues por la aventura de la escritura, del pensamiento, de la filosofía, de la historia y de la memoria, pero también desde un punto de vista como de tu papel como editor, no solamente como gran pensador, escritor, sino como editor. Me ha llamado muchísimo la atención esa suerte de quijotear aquí con las editoriales, pero además me llamó mucho la atención que desde el principio hayas prácticamente empujado una de las editoriales más amplias. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo piensas hoy el mundo el mundo editorial? ¿Qué sugieres? ¿Qué prácticas estás haciendo como de alguna manera poder seguir haciendo una verdadera, digamos, cultura democrática del leer, del pensar, del encontrarse y sobre todo el de publicar? Bueno, Sandra, ¿no? Mira, lo primero que hay que tener en la parte editorial, pues por un lado es una visión para mí filosófica. O sea, cómo tengo una concepción de lo que hago. Para mí eso es fundamental. Por eso estudié filosofía, entre otras cosas. Voy a dar los 3 ejemplos de los 3 primeros libros que publiqué. De los 3 primeros libros que publiqué, hice uno que era la historia, una antología del teatro colombiano que no existía, y el teatro colombiano estaba en auge,
y hicimos 3.000 ejemplares, hice 3.000 ejemplares en la imprenta de Álvaro Gómez Hurtado, que era un desastre, pero logré hacerlos. Y lo curioso es que esos libros en menos de 6 meses se vendieron todos en Colombia, con unas fiestas que se hicieron, incluida Fanny Mickey, y me hizo una fiesta en el Teatro Nacional, y la Luzardo hizo una rumba privada, Consuelo y la otra, y con Esteban Navajas, mi amigo, se hizo una fiesta muy agradable. Bueno, eso para mí fue sorprendente cuando en Colombia los libros eran de segunda, los libros colombianos, salvo lo que había hecho Carlos Valencia y unas cosas sueltas muy interesantes de libros de arte que también se hacían, y empezaba Benjamín Villegas con lo suyo. En esa misma época hice el libro de la antología de títeres colombianos, que igualmente se vendió porque no existía y había una avidez en los colegios de esto. Al mismo tiempo, con el director editorial de Carlos Valencia Editores, el médico José Yunis, escribimos un libro sobre un líder revolucionario de Colombia, del Tolima, fundador de la USO, de la Unión Sindical Obrera en Barranca, y líder de los años 20 en Colombia, personaje que era relativamente desconocido, y me pareció muy mágico cuando llegamos, él y yo, a dictar las conferencias. Me había invitado, era el Partido Liberal, miren lo paradójico, Jaime Barba era quien me había invitado, nos había invitado a los actos de lanzamiento del libro en Barranca, y en ese lanzamiento, como anécdota, yo había publicado 1.500 libros. En esa noche se vendieron, yo creo que unos 1.200, en esa noche, pero es de la manera más curiosa. Hablamos nosotros, y mientras yo terminé de hablar, me pasé a un sitio a tomarme un whisky con uno de los tipos ahí del sindicato, el presidente del sindicato, un señor Santos, que murió, muy simpático, muy humorista. Y mientras el amigo mío hablaba, se me apareció Ricardo Lara Parada y me dijo: yo deseo 100 libros. Él estaba de candidato, creo que a la Asamblea de Santander, se había retirado del ELN y a los 3 meses lo mataron. Ahí lo conocí. Esa misma noche llegaron los del Partido Comunista y me compraron no sé cuántos, como 300 o 400. Llegaron los de la FARC y compraron otro poco, y después llegó el ELN por el resto. No se me olvida esa historia. Y lo otro pues me lo ha comprado la alcaldía de Barranca Bermeja. Es muy curioso y significativo. O sea, había avidez de un tema por los dos lados, por los lados de los beligerantes y por los lados de los no beligerantes, que ambos desconocían el personaje, que siguió siendo desconocido durante mucho tiempo, hasta que nosotros lo pusimos en el escenario de un personaje democrático, muy vital para la nación y nada contaminado de vicios, sino que era un hombre supremamente brillante para el pensamiento de la época y para la cultura del país. Eso pienso que en la tendencia moderna actual, quienes hagan libros deben tener el perfil, de un lado, de la circunstancia contemporánea, de lo que es los procesos digitales, etcétera, pero también, es decir, y los usos, todos los usos de las tecnologías, pero también las necesidades del espíritu. Yo creo que las necesidades del espíritu se descubren ahí adentro de la sociedad. Yo diría que mirando desde el presente hacia el interior, hacia las profundidades del pasado, para enriquecer a través del concepto de los libros, del concepto editorial, el concepto de identidad. Yo creo que los libros son un tema de identidad,
sean libros físicos en papel, sean libros digitales, sean libros musicales, todas las opciones posibles son válidas, pero sobre ese argumento de profundizar y explorar el pasado para enriquecer el presente desde el punto de vista del concepto de persona y de identidad y de ciudadanía. ¿El personaje quién era? El personaje, como todos los que a mí me han gustado locos, era Raúl Eduardo Maecha Caicedo. Es un hijo de la oligarquía colonial de la familia Flores, Caicedo y Flores, del presidente Domingo Caicedo y Flores, quien reemplazó a Bolívar en 1830 cuando va a morirse por el río camino de Santa Marta. Este es un líder que nace del Tolima, de la clase conservadora. Es el primer hombre que genera una ruptura entre el pasado y el encuentro con la modernidad en Colombia. Él es el primero que entra a confrontar la concentración del poder económico industrial de la Tropical Oil Company y de la zona bananera de la United Fruit Company. Es quien entra a confrontarlos y hace un gran movimiento para tumbar el poder conservador corrupto de aquel entonces, que era también tan corrupto como los liberales de aquel entonces, que eran sus supuestos contradictores, y que para él, que venía de esos orígenes de clase, los conocía muy bien y revierte la imagen de la hacienda, se rebela contra la hacienda conservadora del Tolima Grande, que eran los dueños del poder en el Tolima, y se pone al servicio de crear un nuevo país a través de las luchas con los obreros modernos del río Magdalena. Bueno, él termina lo que llaman masacre, que no es tan cierto, de la zona bananera. Él era el líder del movimiento de la zona bananera después de ser el líder de Barranca y de todo el país. Él, con el fracaso, porque desgraciadamente el Partido Comunista de esa época iba en contra de él. Él y los liberales, como dicen ahora, no les comía carreta a los liberales, que eran los socios del Partido Comunista. Él terminó aislándose después de la frustración de la zona bananera, se casa, tiene hijos, 3 hijos, y muere en 1939 con la dignidad de haber dado un paso al lado y nunca entregarse a las oligarquías de este país. Pues despidamos a nuestro invitado con un aplauso. Le agradecemos que haya compartido tantas cosas de su vida y tantas ideas inspiradoras para nosotros. Gracias, Carlos. En nombre de la Casa del Libro Total, voy a hacerle entrega de un detalle que acostumbramos a entregarle a nuestros invitados especiales por su vida y obra, un reconocimiento de parte de esta institución tan querida y tan importante también para usted. Muchas gracias, Carlos. Nicolás. Muchas gracias a todos ustedes. Buen viento y buen amor.